noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos iniciando la transmisión para el culto de esta noche. Gloria a Dios que nos permite nuevamente reunirnos. Por ahí va a ver la pantalla un poco distinta. Hoy vamos a intentar hacer algo diferente, presentando unas imágenes para que ojalá nos puedan ayudar en el estudio, para que el Señor las utilice también. Son unas imágenes que creo que nos pueden ser de utilidad para ir entendiendo un poco más el mensaje de la palabra de Dios. Y recordar que estamos con los eventos del porvenir, ¿verdad? Entonces hoy continuaremos con este estudio. Hoy se trata específicamente sobre el rapto. Si tenemos tiempito, bueno, no, sobre el rapto y otro tema ahí que le continúa, que son los 24 ancianos. También vamos a estar hablando de él. Vamos a estar basados en Apocalipsis capítulo 4. Y ese es nuestro tema para el día de hoy. Entonces, gracias a Dios por los que ya están ahí unidos y vamos a ir comenzando. También, mis hermanos, quería recordarles que, bueno, hoy es miércoles, ¿verdad? Los miércoles por lo general es el culto de oración. Entonces, si usted tiene a bien y tiene una petición de oración, usted puede ponerla, compartirla. Aquí estamos a través de Facebook, ¿verdad? Entonces, si usted tiene a bien compartir sus peticiones de oración, le animo a que lo haga ahí en los comentarios para que los hermanos en Cristo podamos estar orando por usted, podamos estar regocijándonos también si usted tiene una petición de oración y para poder tenerlas ahí, poder tenerlas registradas. Yo sé que el pastor también les ha estado diciendo que si tenemos peticiones que se las enviemos. Esa es otra manera de hacerlo y también le animo a hacerlo, pero como digo, si usted tiene a bien, puede utilizar este medio también para colocar sus peticiones y vamos a estar orando por usted, ¿verdad? Entonces, yo también quiero ser partícipe de eso y le quiero decir que le doy gracias a Dios por este día, gracias al Señor porque nos permite un día más de vida, gracias al Señor porque también sabemos que la situación en el país, gracias a Él, ha estado mejor, ¿verdad? De lo que tal vez había venido siendo, cada día han sido menos casos, gracias al Señor porque Él ha tenido control y nos ha cuidado. Y gracias a Dios por nosotros, por mi esposa y por mi persona, porque Él nos tiene con bien. También le quiero contar una situación del día de hoy. Pues hoy unos vecinos tenían una música a todo volumen, toda la tarde hasta ahorita. Hace como 20 minutos la apagaron. Ya estaba un poco preocupado porque teníamos que tener este servicio en línea y me preocupaba la bulla que pudiera haber detrás, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque Él tiene control absolutamente de todo y también de esos detalles Él tiene control. Entonces, nos glorificamos y alabamos a Dios por eso. Y seguir pidiéndole a Dios por todo lo que está pasando, ¿verdad? Por los hermanos en Cristo que tienen necesidades, por aquellas personas que están con necesidades, pues seguir pidiendo por eso. Entonces, esas son mi agradecimiento, los de mi esposa, también nuestras peticiones. Y como le digo, si usted tiene a bien, puede colocarlas por ahí o puede enviárselas al pastor, pero le animo porque la palabra de Dios dice que tenemos que estar orando unos por otros como hermanos en Cristo, y ojalá que podamos hacer eso en estos momentos y durante la semana, ¿verdad? Entonces vamos a orar, mis hermanos, ya para comenzar el estudio de esta noche y que el Señor tenga todo en su control. Oremos. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos, Dios mío, por esta noche, Señor, que nos permites reunirnos nuevamente, Señor, a través de estos medios, Padre Santo, que tú nos has facilitado, Señor, para poder honrarte, glorificarte, Señor, para poder buscar agradarte, Señor. Padre amado, te queremos pedir por este estudio, Señor, para que tú seas el que guía absolutamente todo, Señor, que tú seas el que tome control, Padre Santo, que tú seas, Señor, el que exponga tu palabra, Señor, que no sea yo, Señor, el que te estorbe, Señor, sino que seas tú, Señor, el que nos enseñe, Señor, lo que dice tu palabra, Señor, sobre estos eventos del porvenir, Señor, y podamos verlo siempre a la luz de las Escrituras, Padre. Padre, gracias por este tiempo, Señor, y todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de tu Jesucristo y nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, dando comienzo al estudio del día de hoy, nada más haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos como una introducción, ¿verdad? Hablábamos que en Apocalipsis 1, versículo 19, Dios le dijo a Juan, ¿verdad? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y habíamos hablado de esas cosas que Juan ya había visto, ¿verdad? Las cosas que habían sido, las cosas que son, que precisamente era la iglesia en ese momento, ¿verdad? Las iglesias que estaban destruidas y Dios le manda un mensaje a la iglesia como tal y luego vienen las cosas que son.
Hoy comenzamos a ver esas cosas que serán, ¿verdad? Esas cosas que serán en el futuro. Eso es lo que vamos a comenzar el día de hoy. Como un repaso, porque mi esposa me dijo que la semana pasada no quedó tal vez muy claro. Nada más quería hacer un pequeño repaso, no me voy a alargar mucho con esto, del significado de las iglesias. Las iglesias pues tenían tres interpretaciones. Era la interpretación física, ¿verdad? Que estas iglesias realmente existían. Ahí usted puede ver en el mapita que estamos mostrando en pantalla. Teníamos a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Éfeso y Esmirna. Eran 7 iglesias reales en el tiempo en que Juan escribe el Apocalipsis y Dios le manda este mensaje a ellas, ¿verdad? Entonces, esa es la primera manera en que pues, entendemos las iglesias. Y luego tenemos dos interpretaciones, que es la representativa y la simbólica. La representativa eran 7 iglesias que representan a todas las iglesias escogidas por alguna característica típica del carácter de la iglesia. Ahorita nos devolvemos un poco ahí. Veamos la simbólica. La simbólica dice, son iglesias que representan 7 periodos de la iglesia que se definen claramente en la historia de la iglesia. Entonces eso es un carácter más histórico. Y aquí luego viene un cuadrito que especifica cómo se diferencian cada una de estas iglesias, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, la primera iglesia a la cual se le manda el mensaje en Apocalipsis capítulo 2, tenía una característica de una iglesia preocupada, Esmirna la iglesia perseguida, Pérgamo la iglesia descuidada, Tiatira la iglesia negligente, Sardis la iglesia sin poder, Filadelfia la iglesia perseverante y Laodicea la iglesia indiferente. Estas características las sacamos por el mensaje que le manda Dios a estas iglesias directamente. Y como le digo, es representativo porque las distintas características que tiene esta iglesia representan a las distintas iglesias existentes de sana doctrina. Entonces, nuestras iglesias hoy día pueden entrar dentro de estas categorías. Y como le mencionaba la semana pasada, incluso podemos pensar, nosotros somos parte de la iglesia, somos creyentes, hijos de Dios, pues nosotros también entramos dentro de estas descripciones. Yo podría ser, yo soy un cristiano preocupado o un cristiano descuidado o un cristiano indiferente, ¿verdad? Podría entrar dentro de esas categorías. Y luego viene el carácter simbólico, que como decía es más histórico. La iglesia del Señor se ha caracterizado por distintas características a lo largo del tiempo y es ahí donde entra esta representación simbólica, ¿verdad? O esta interpretación simbólica. Y aquí le pongo los años en los cuales son aproximaciones, ¿verdad? Obviamente podrán variar en algunos pocos números, pero son representaciones. Por ejemplo, la iglesia preocupada se dio desde Cristo, desde su ascensión hasta el año 100. La iglesia perseguida del 101 al 316, la descuidada del 316 después de Cristo, obviamente todo esto hasta el 800, la negligente del 800 al 1517, la sin poder desde 1517 al 1750, la perseverante de 1750 hasta 1900 y la indiferente, la iglesia de la Odisea desde 1900 hasta la actualidad, hasta que venga el Señor Jesucristo. Como le digo, eso es un carácter histórico de acuerdo a las características que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia. Pues espero que con este cuadrito tal vez nos quede un poquito más claro si algo no se entendió la semana pasada. Y si usted tiene alguna duda al respecto, por supuesto, como les hemos dicho, no duden en contactarnos y con muchísimo gusto vamos a ayudarle, ¿verdad? Con las dudas que usted tenga, si está en nosotros el poder hacerlo, ¿verdad? Entonces ya vamos a empezar con lo que es el día de hoy, las cosas que serán o las cosas que han de ser después de estas, como le dijo Dios a Juan, ¿verdad? Y comenzamos con el rapto. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1. Ahí nos vamos a detener un poco. Dice la palabra de Dios. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y usted ve, y aquí puede ver unas características que ahorita cuando vayamos a otro pasaje de la Biblia, usted va a poder hacer ciertas asociaciones. Dice que Juan ve una puerta abierta en el cielo y oye la voz, una voz, dice que oye una voz como de trompeta, tenga eso también bastante claro, que le dice, sube acá y yo te mostraré. Y vea lo que sigue diciendo en el versículo 2. Inmediatamente después de que él ve esa puerta, escucha esa voz de trompeta, dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahorita que continuemos leyendo más adelante en el
capítulo 4, usted se dará cuenta que es el que está sentado en el trono, es el Señor Jesucristo. Entonces Juan escucha esa voz de trompeta e inmediatamente está en la presencia de Dios. Entonces déjese eso un momentito en su mente y vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ojalá que todos estos pasajes que estamos leyendo, hermanos, usted pueda buscarlos en su Biblia, no simplemente se dedique a escuchar lo que estamos hablando, para que usted lo pueda comprobar en la palabra de Dios, que ella es poderosa, y para que vea que lo que estamos diciendo realmente está en la Escritura. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y vea lo que dice el 16, muy importante. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí se nos narra la venida de nuestro Señor Jesucristo, en lo que conocemos el evento del rapto. Es una descripción detallada de cómo se va a dar ese evento. Aquí los tesalonicenses tenían dudas sobre aquellos que dormían, sin embargo Pablo les está haciendo una aclaración y les narra cómo va a ser ese evento maravilloso. Pero como le decía en el versículo 16, dice que el Señor mismo, Él con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios. También usted recordará, y es uno de los pasajes que vamos a leer ahorita más adelante en el estudio, en 1 Corintios 15, 52, que dice que a la final trompeta. Y vemos ese mismo instrumento que se utiliza, ¿verdad? Que dice, con esa trompeta. Todo esto que le estoy diciendo, pues lo que le quiero llevar es que este Apocalipsis 4, capítulo 1, es una representación del rapto. Luego de las cosas que ya habían sido, de las cosas que son, que es el periodo de la iglesia, y ahora Dios le dice a Juan, escriben las cosas que serán después de estas, y con lo primero que comienza es con esta representación del rapto en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, que Dios le dice, o él escucha un sonido de trompeta, una voz como de trompeta que le dice, sube acá, e inmediatamente estaba en la presencia del Señor. Y vemos que eso es lo que nos está narrando también 1 Tesalonicenses 4. Al sonido de la trompeta estaremos en la presencia del Señor. Y ahí se nos dan varios detalles, ¿verdad? Que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, Pablo, teniendo la esperanza de que él iba a estar vivo cuando el Señor Jesucristo volviera por la iglesia, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Inmediatamente estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que también nos vemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, que Juan inmediatamente estaba en la presencia del Señor Jesucristo. Ese es el evento, mis hermanos, amigo que nos escucha, que la iglesia, los hijos de Dios, estamos esperando. Y ese es el evento que va a comenzar con todos estos eventos del porvenir, de los cuales vamos a estar estudiando. Es lo que viene a continuación. Decimos, el Señor está pronto a volver, como lo dice su palabra, pero es el evento que estamos esperando. ¿Qué significa rapto? Rapto es del latín raptus y significa apoderarse de alguien. Y aquí vemos la imagen, como la visión que estaba teniendo Juan de la puerta en el cielo, que le dice, sube acá. Ese es el rapto, mis hermanos. Ahora, hay 4 posiciones, o hay distintas posiciones con respecto a lo que es el rapto, mis hermanos o amigo que nos escucha. Ahí le pongo las 4 y vamos a hablar un poco de ellas, pero a la que le vamos a dar énfasis es a la que nosotros compartimos, porque es la que podemos ver en la palabra
de Dios. Esas 4 posiciones, la primera o una de ellas, no la primera, sino una de ellas, dice que es el traslado o rapto después de la gran tribulación. Estas personas que sostienen esta posición, pues creen que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación, que nosotros no seremos arrebatados antes de que sucedan estos 7 años de tribulación sobre la tierra y que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, pasaremos por este periodo. Eso es lo que creen estas personas y se basan en ciertos pasajes. Lucas 23, Mateo 24, Marcos 13, pero esos pasajes hay que entenderlos desde la perspectiva que se está dando y esos pasajes van dirigidos específicamente a la nación de Israel. Entonces, cuando leemos pasajes como esos, tenemos que hacer esa distinción y saber que no son para la iglesia, no son para los hijos de Dios de este periodo de la gracia. Ahora, mis hermanos, la otra posición es el traslado o rapto durante la gran tribulación. Hay quienes creen que la iglesia pasa un tiempo durante la tribulación y luego es raptada. Ahorita vamos a estar hablando un poquito de por qué no esa posición también. Y lo vamos a ver cuando veamos la 4, traslado antes de la tribulación, para que nos quede totalmente claro. Y luego está también la otra posición, la tercera que tenemos ahí anotada, es el traslado o rapto parcial. Estos son aquellos que creen que Jesucristo, cuando viene en el rapto, realmente es antes de la tribulación, pero que en ese evento Jesús solo se va a llevar a parte de su iglesia, no se va a llevar a toda su iglesia. ¿En qué se basan? En Lucas 21:36, bueno, pasajes como Lucas 21:36, no solamente este pasaje, porque realmente tienen varios ahí en los cuales se basan, ¿verdad? Le leo Lucas 21:36, dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, las personas que creen en esta teoría, en esta posición, que se mantienen sobre esta posición, agarran pasajes como este y lo aplican a la iglesia. Dicen, tenemos que velar orando para que ser tenidos dignos de escapar de todas estas cosas. Entonces lo agarran desde ese punto de vista. Dicen, nosotros tenemos que ser tomados dignos, tenemos que estar velando para poder ser tomados dignos. Aquellos que no velan o que no van a ser tomados dignos, entonces no escaparían o no se irían en el rapto y pasarían durante el periodo de la tribulación. Pero tener esta posición, mis hermanos, amigo que nos escucha, pues es negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él nos limpió de todo pecado. Y todos que aceptamos ese regalo que Él nos da, pues ya tenemos vida eterna. Él nos ha limpiado todos nuestros pecados y su sacrificio fue perfecto. Él se presentó como expiación por nosotros. Y gracias a eso nosotros ya estamos limpios de cualquier culpa, justificados por el Señor Jesucristo. Entonces, las personas que creen que no somos suficientemente dignos para irnos durante el periodo del rapto, pues tienen que negar esa eficacia al sacrificio de Cristo. También tienen que negar la unidad del cuerpo de Cristo, porque esto lo vamos a ir viendo también en el siguiente miércoles, si el Señor lo permite, lo que son eventos que van a suceder en el cielo, que es el bimá de Cristo y las bodas del Cordero. Y en las bodas del Cordero se entiende, vemos en la palabra de Dios y lo podemos asegurar, que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, que es un cuerpo, que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento lo ve como un solo cuerpo, como una unidad. Dice que la iglesia de Jesucristo se casa con Jesucristo, es la esposa. Entonces, aquellas personas que creen que solo es arrebatada, aquellos dignos, pues tienen que desmembrar, por decirlo de alguna manera, el cuerpo de Cristo, separarlo, que uno se quede en el periodo de tribulación y otros estén allá con el Señor. Tienen que desmembrar ese cuerpo de Cristo y pues la palabra de Dios no nos enseña eso. Y también pues tendrían que negar o pensar en una resurrección parcial. Ahorita que leíamos 1 Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí Pablo nos está diciendo, todos aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo resucitarán primero. Entonces, si sostenemos esta posición de que va a ser un traslado parcial, pues diríamos que aquellos que murieron y no eran dignos, pues tendrían que esperarse a una segunda resurrección, ¿verdad? Entonces, vemos varias cosas en las cuales podemos ir
tirando esta idea y decir que no es bíblica. Ahora, ¿qué pasa entonces con pasajes como estos? Bueno, pues hay que entender que Lucas capítulo 21, versículo 36, también ahí está siendo dirigido para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel que sí pasará durante el periodo de la tribulación. Ellos sí estarán durante ese periodo y por lo tanto el Señor sí les manda a estar atentos. Ahora, a la iglesia de Jesucristo, a nosotros, a los cristianos en este periodo de la gracia, sí se nos manda a velar. Y usted podrá ver, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:6, lo vamos a leer en un momento. 1 Tesalonicenses 5:6. Dice la palabra de Dios: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero usted ve ahí que Pablo nos está mandando a velar, pero está separado de la condición que estas personas mantienen, está en Lucas, que dice que solo los que velan serán arrebatados. Aquí vemos que en efecto la Biblia nos manda a velar, pero lejos de estar amarrado a la situación de que si no velamos, no seamos hallados dignos de participar en ese proceso del rapto. Entonces vemos pasajes que en efecto la Biblia nos manda a velar, pero nos manda a velar lejos del hecho de que seamos hallados dignos de poder ser raptados por el Señor Jesucristo. Y entonces, bueno, vemos esas tres, ahora caemos a la cuarta posición, que es el traslado antes de la tribulación, que como hijos de Dios y a la luz de la palabra de Dios es la que compartimos, ¿verdad? Ahora, bueno, les quería mostrar este libro. Es un libro que se llama Eventos del Porvenir. Bueno, aquí le voy a hacer un paréntesis. Para este estudio estamos utilizando este libro. Bueno, principalmente la palabra de Dios, ¿verdad? Por supuesto. Ese es el manual nuestro y todo lo que dice la palabra de Dios, pues es lo verdadero y lo cierto. Nada más que sería muy pretencioso a mi parte decirle que este estudio lo estamos realizando porque yo estudié la Biblia y fue sacando referencias y demás, porque obviamente yo también necesito ser enseñado. Entonces está utilizando este libro, también está utilizando la materia del seminario que el pastor Pablo Santamaría de la iglesia de Ciudad Colón también me facilitó. Él es mi papá en la carne, mi papá físico, entonces por ahí me ayudó con esa materia también. Pero lo que le quería decir es que este libro, que es sumamente grande y complejo, y aquí he estado sacando bastante material, tiene 29 argumentos que fomentan el rapto antes de la tribulación. Oiga, 29 argumentos y todos con referencias bíblicas. Entonces usted podrá imaginarse que hay una base sólida. Ahorita no vamos a ver los 29, ni tampoco pretendo en este estudio abarcar todo lo que tenemos en la materia del seminario, todo lo que tenemos en este libro, porque sería sumamente extenso, pero nada más le quería hacer esa referencia para que entendamos que realmente la posición del traslado antes de la tribulación es una doctrina que está sumamente fuerte y fomentada en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver cuatro cosas, ahorita vamos a ver cuatro cosas de por qué somos trasladados antes del periodo de la tribulación. La primera es la naturaleza del periodo. Este periodo, mis hermanos, amigo que nos escucha, es conocido en la Biblia como el periodo de la ira de Dios. Es el periodo en el que Dios va a derramar toda su ira divina. Dios va a derramar todos sus juicios divinos sobre la tierra, sobre todos sus moradores por haber rechazado su nombre, por haber rechazado a Jesucristo que vino y murió en una cruz por amor a nosotros. Dios va a derramar toda su ira y va a tratar con el pecado de una vez por todas. Dios lo va a hacer. Y en la escritura es conocido como el tiempo de la ira, como le menciono. Y vamos a ir a algunos pasajes de la escritura que nos dicen esto. Vamos a ir a Apocalipsis 11:18, mis hermanos. Apocalipsis 11:18. Cuando usted lea en la Biblia el día de la ira, estará marcando este tiempo, el tiempo de la tribulación. Dice Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, la ira de Dios, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Dice, tu ira ha
venido. Y también busquemos ahí unas hojitas más adelante en Apocalipsis 16, 19. 16, 19 dice la palabra de Dios. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esto durante el periodo de la gran tribulación, dice, darle el cáliz del vino del ardor de su ira, la ira santa de Dios para tratar con el pecado. El último pasaje que vamos a ver con respecto a esto, aunque hay muchas referencias en la escritura que podemos hablar de la ira de Dios, vamos a ir a Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 17. Un profeta menor, de hecho en los profetas menores usted podrá encontrar muchas referencias al día de la ira del Señor. 1, del 14 al 17 de Sofonías dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Día de ira, y vea todas las descripciones que nos dice Sofonía. Día de ira, día de angustia, día de aprieto, día de alboroto. Y usted lee todo esto, usted dice, va a ser un tiempo complicado, amigo que nos escucha, hermano, va a ser un tiempo sumamente difícil. Dice el versículo 17, atribularé a los hombres y andarán como ciegos. Eso es lo que Dios establece. ¿Y por qué? Porque dice el 17, porque pecaron contra Jehová. Porque pecaron contra Jehová. Es el día de la ira. Este periodo, mis hermanos, se caracteriza por la ira de Dios. Eso está totalmente claro en su palabra. Ahora, entonces, ¿por qué decimos que esto fomenta que nosotros seremos trasladados o seremos raptados antes de la tribulación? Vayamos a 1 Tesalonicenses 5:9. 1 Tesalonicenses 5:9. Dice la escritura, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hablándole a la iglesia tesalonicense, dice, Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para eso, sino que Dios nos tiene acá para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Pues predicando el Evangelio como Él nos lo ha mandado en su palabra, en la gran comisión, yendo a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Así es como Dios nos ha puesto para alcanzar salvación, pero no nos ha puesto aquí, no nos ha dejado aquí para ira. Dios ya pagó el precio por nosotros. Él nos ha justificado por su preciosa sangre. Él no nos va a hacer pasar por este periodo de castigo, de ira, porque ese periodo no ha sido establecido para nosotros, solamente por su gracia. Nosotros merecemos el castigo, sí lo merecemos, pero Dios, gracias a su infinita gracia, en su infinita misericordia, Él no nos ha puesto para eso. Él nos va a arrebatar de ese periodo y nosotros no vamos a pasar por ese periodo. Qué grande es nuestro Dios, mis hermanos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eso nos lo dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Solamente por sus misericordias no hemos sido consumidos. Que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Eso nos dice la palabra de Dios. Solamente por su misericordia Él nos va a librar de este periodo de la ira. Ese es el primer punto que podemos pensar de por qué seremos arrebatados antes de este periodo, por la naturaleza del periodo, porque es el periodo de la ira de Dios. Luego también por las promesas de Dios a su iglesia. Y vamos a ir a 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10. Dice la palabra de Dios.
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hablábamos que el periodo de la tribulación es de ira, y aquí Pablo nos lo dice más claro: Jesús nos libra de esa ira que va a venir, y se lo dice a su iglesia. Nosotros estamos esperando que Él venga a los cielos, y Él nos va a librar de esa ira. Luego, 1 Tesalonicenses 5:9, ahí más adelantito, que era el que leíamos ahorita, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos Romanos 5:9, vamos a ir a Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque ya estamos justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Creo que no hay muchísimo más que dar vueltas ahí, mis hermanos. Y luego vamos a ir a Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Dice la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios nos ha guardado, dice hablándole a la iglesia, dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Él nos guardará de ese periodo, mis hermanos. Mira, aquí mi esposa me está diciendo que no se ve muy bien la pantallita. Voy a tratar de ajustarlo un momento y ya nos fijamos a ver cómo está. Vamos a ver. Gracias a Dios que mi esposa está ahí verificando todo. Vamos a tratar de ajustarlo. Creo que ahí medio lo ajusté. Yo sé que eso tiene como también un pequeño tiempo de demora, entonces aquí lo ajustamos y ahorita se nos ve bueno. Espero ya en el Señor que se vea mejor, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Él nos va a librar de ese tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, maravilloso. También tenemos, o hay que entender la naturaleza, mis hermanos, la naturaleza del periodo de esa tribulación. Entonces, ya decíamos que el Señor no la puso para nosotros, que la puso para lidiar con los inconversos, con aquellos que le han rechazado. Dios también puso ese periodo de la tribulación para lidiar con Israel, con su pueblo, mis hermanos, y no para lidiar con su iglesia. Vamos a ir un momentito a Jeremías 37. Jeremías 37, entendiendo la diferencia entre lo que es el pueblo de Israel y la iglesia del Señor Jesucristo, que era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Pero Dios lo estableció así como un paréntesis antes de volver a tratar con su pueblo. Jeremías 37 nos dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Refiriéndose al periodo de la tribulación. No hay otro semejante a él. Dice tiempo de angustia, y vea qué específico que es ahí la palabra de Dios. Dice tiempo de angustia para Jacob. Entendemos, mis hermanos, que según las escrituras, la palabra de Dios, el periodo de la tribulación, a pesar de que es para tratar con todas las naciones y juzgar a todas las naciones, es un periodo especial de Dios para tratar con su pueblo que le ha rechazado, con el pueblo de Israel. Es un periodo especial de Dios establecido para tratar con ellos, no con su iglesia, que como decía, hay que hacer la distinción entre nosotros y ellos. Y luego también podemos ver en Daniel 9, capítulo 24, la profecía de las 70 semanas, que si usted ha escuchado acerca de los eventos por venir, probablemente ha escuchado muchas veces acerca de esta profecía, que de hecho en los estudios a continuación, pues nos vamos a estar devolviendo a ella. Pero quiero que vea lo que dice Mateo 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero vea que esas 70 semanas, que sabemos que la última semana es el periodo de la tribulación, pero esas 70 semanas son para lidiar con el pueblo de Israel. Y así lo dice Daniel 9:24. Y otra vez lo leemos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le está diciendo Dios a Daniel, Daniel israelita. Y le dice: y sobre tu santa ciudad. Ese periodo, mis hermanos, de tribulación está determinado para tratar especialmente con el pueblo de Israel también.
con todas las naciones, pero es un tratamiento también especial, un juicio especial de Dios para su nación, por haberle rechazado, por haberle no aceptado. Ese es el periodo que Dios ha establecido. Entonces ese es otro motivo por el que entendemos que nosotros no estaremos durante ese periodo, porque no es para la iglesia, para juzgar a la iglesia. Bueno, aquí estaba, no había pasado la presentación, ahí me disculpan, pero es eso mismo que estábamos hablando. Y luego tenemos la doctrina de la inminencia, mis hermanos. La doctrina de la inminencia, ¿eso qué es? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. 1 Tesalonicenses 5, 6. Es una de las doctrinas que creemos firmemente, que la palabra de Dios nos la hace ver y que dice que la venida del Señor Jesucristo es inminente, en cualquier momento. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hay que estar atentos, hay que estar sobrios porque el Señor puede venir en cualquier momento. Y Apocalipsis 22, 7 dice, perdón, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús dice, vengo pronto, es inminente su venida. A la iglesia se le dijo que viviese en la luz de la inminente venida del Señor para trasladarla a su presencia. Como dice ahí 1 Tesalonicenses, pues sí tenemos que velar, no para ser hallados dignos, ¿verdad? Sino que tenemos que estar atentos a que Jesucristo puede venir en cualquier momento por nosotros, por su iglesia. También vemos que Él dice que Él viene pronto y también entendemos que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo viene en cualquier momento. ¿Sabe? Y es interesante, ahí estaba leyendo sobre este libro que le digo, sobre la materia del seminario, de la segunda, o mejor dicho, del rapto. No hay señales establecidas en la escritura que se den antes del rapto. O sea, no dice, y cuando pase esto, vendrá el rapto. No, sino que dice que el rapto puede ser en cualquier momento. Y eso es lo que se enseña acerca del rapto. Muy distinto a lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él viene con todos los ejércitos celestiales a luchar contra Satanás en la batalla de Armagedón y contra todas las naciones que se han juntado a batallar contra Él. Ahí sí hay un montón de señales en la palabra de Dios que se indican. Ahora le decía, pasajes como Mateo 24, que le decía son para el pueblo de Israel, son para el pueblo de Israel porque ellos van a pasar durante el periodo de la tribulación. Y todas las señales que se nombran ahí están establecidas durante ese periodo. Entonces, cuando vemos que habla de guerras, de terremotos, de pestes, de hambrunas, es durante ese periodo de la tribulación. Y entonces Él le da señales de que sí, la venida del Señor está cerca y está pronto a venir. Pero sobre el rapto no hay ninguna señal antes del rapto que se nos dé para decir, bueno, va a pasar esto y después viene el rapto, sino que es la doctrina de la inminencia. El Señor puede venir en cualquier momento y no tiene que pasar absolutamente nada para que se dé eso. El Señor puede venir hoy mismo, puede venir mañana mismo, Él puede venir en cualquier momento, puede venir en 1 año, en 2 años, en 3 años, pero su venida es inminente. Esa es la doctrina de la inminencia. Y también vamos a leer 1 Corintios 15, 51 al 53. 1 Corintios 15, 51 al 53, para también ver lo que nos dice este pasaje precisamente sobre esa inminencia. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nos dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Va a ocurrir rápidamente, mis hermanos, amigo que nos escucha, y va a ser, y es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Ya para ir terminando con este tema al rato, la pregunta es, y quiero que nos la hagamos cada uno de nosotros, ¿te irás tú con Él? ¿Te irás tú con Él? Como le decía, bueno, este libro que le mencionaba ahorita que estamos usando, Eventos del Porvenir, el autor de este libro es este hombre que está escrito en la pantalla, James Dwight Pentecost.
Este hombre pone esta frase que quería citarla. Dice, el traslado levantará no a todos los que hacen profesión de fe en Cristo, sino solo a aquellos que hayan nacido de nuevo y hayan recibido su vida. La parte incrédula de la iglesia visible, junto con los incrédulos de la nación de Israel, pasarán por el periodo de la tribulación. Mis hermanos, y lo que quiere decir con esta frase, no todos los que hacen profesión de fe en Cristo, no se asuste con esa frase. No es una oración vacía la que nos hace salvos. No es el repetir unas palabras la que nos hace salvos. No es decir que creo en Cristo es lo que me hace salvo. Es algo que interiorizamos, algo que realmente abrazamos en nuestro corazón, que creemos que Él murió por nosotros, que sabemos que Él pagó el precio por nuestros pecados y gracias a eso ahora queremos vivir agradándole a Él. Es una conversión desde adentro que hace Dios con nosotros. La palabra de Dios dice que Él empieza una buena obra y Él será fiel en terminarla, nos lo dice en Filipenses. Aquel que empezó la buena obra será fiel en terminarla. Si Dios empieza una obra en nosotros, Él será fiel en terminarla. La pregunta es, ¿Él ya empezó esa obra? ¿Seré yo trasladado cuando Él venga por la iglesia? ¿Me iré yo con Él? Si ya morí y partí a este mundo, resucitaré para encontrarle con Él en las nubes. ¿Me iré yo? O tal vez soy una de esa parte, como dice la frase aquí, incrédula de la iglesia visible. Tal vez sí asisto a la iglesia, pero tal vez no he hecho esa profesión de fe. ¿Quiere usted estar seguro de que usted ya nació de nuevo, de que usted se irá cuando Él venga por nosotros? Lea Primera de Juan. Lea Primera de Juan, analícelo, estúdielo, vea lo que dice acerca de aquellos que dicen conocer al Señor Jesucristo y los que no le conocen, porque Primera de Juan es sumamente claro, mis hermanos, amigos que nos escuchan. Lea Primera de Juan y entendamos si realmente somos hijos de Dios. Ahora, eso es con el tema del rapto. Lo último que vamos a ver hoy es terminar. Imagínense, nos quedamos en Apocalipsis 4:1 todo este tiempo, ya llevamos bastante. Y vamos a tratar de terminar el capítulo 4. Apocalipsis 4, el versículo 2 al 11. Dice la palabra de Dios. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, que decíamos que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahí termina el capítulo 4 de Apocalipsis. Ahora, decimos, el que está sentado en el trono de Jesucristo, Él es el único digno de sentarse en el trono, de gobernar. Vemos que también hay unos seres vivientes que nos describe la palabra de Dios en el versículo 8. Esos seres vivientes se nos dice que tienen 6 alas. Esos seres vivientes nos pueden recordar a aquellos serafines que se nos narran en Isaías, en Ezequiel, que también tienen 6 alas. Entonces los tomamos como ángeles servidores del Señor. Y luego lo que sí quiero hacerle un poquito más de énfasis en este capítulo es a los 24 ancianos. ¿Por qué quiero hacerle énfasis? Porque este nos ayuda también a fomentar lo del rapto antes de la tribulación, que va relacionado
con todo lo que hemos estado hablando en este estudio, ¿verdad? En el del día de hoy. Estos 24 ancianos, muchas personas se han preguntado quiénes serán. Algunos dicen que son seres angélicos. Sin embargo, esta posición se ha descartado porque la narración que se nos hace de ellos difiere bastante de lo que se nos narra de los ángeles en los distintos pasajes de la palabra de Dios. Estos ángeles se dice que tienen coronas y nunca en la Biblia encuentra usted que un ángel tenga corona. Y esa corona, la palabra que utiliza en el original en el griego, es la palabra estéfanos. En la palabra de Dios hay dos tipos de coronas que se utilizan mayormente, la palabra estéfanos y hay otra que es como una diadema, que es el símbolo de realeza. Cuando se utiliza esta palabra estéfanos, ahorita le voy a contar un poquito más adelante sobre esta, ahorita ya casi, pero son coronas de vencedores, lo que indica que ellos o estos ancianos tuvieron que haber pasado por un proceso de conflicto, de pecado, de perdón y de victoria. También otros piensan que pueden ser los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, o sea, hay una combinación ahí entre lo que es Antiguo Testamento y el periodo de la iglesia, pero ese punto está basado en la posición de que Israel, o los santos del Antiguo Testamento, y la iglesia resucitan todos en el mismo momento. Pero Israel, como decíamos, Israel va a ser tratada por Dios durante el periodo de la tribulación, que ya lo veíamos en Daniel. Y de hecho vamos a ir a Daniel un momentito nuevamente, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y el versículo 1 y 2 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde antes, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero aquel tiempo que habla, está hablando de este periodo de la tribulación, y vemos otra vez Dios hablándole a Daniel que el pueblo pasará por ese tiempo de angustia. Entonces el pueblo de Israel no es arrebatado junto con nosotros, el pueblo de Israel se queda para el periodo de la tribulación. Entonces no podemos pensar que o se descarta la opción de que sea una combinación entre el pueblo de Israel y la iglesia, porque el pueblo de Israel va a estar en el periodo de la tribulación mientras la iglesia está en el cielo, que ya decíamos en el capítulo 4 Apocalipsis, vemos la representación de que la iglesia es arrebatada, y ahí es donde se da esta visión que tiene Juan acerca de estos 24 ancianos. Entonces, ¿quiénes son? Pues entonces la interpretación que se entiende a la luz de la escritura es que estos ancianos representan a la iglesia como tal. ¿Por qué? Bueno, se nos dice, y vamos a ir otra vez a Apocalipsis 4, se nos dice, vamos a ver, en el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro, que es a la que decía estéfanos, en sus cabezas. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros seremos sentados en tronos, también se nos dice la palabra de Dios eso. Esto de vestidos en ropas blancas, Apocalipsis 3:5, si usted se va ahí, está, en mi Biblia está en la misma página, entonces se lo leo, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y Apocalipsis 3:5, usted recordará que es un mensaje a la iglesia, ¿verdad? Entonces aquí vemos que Dios nos viste de ropas blancas por haber aceptado el regalo de la salvación que Él nos da. Él nos limpia nuestros pecados y nos viste de ropas blancas. Y vemos a estos ancianos vestidos de ropas blancas. También es algo que veremos en la próxima lección con respecto al bimá de Cristo. Vemos que Dios entrega coronas, estéfanos, esta palabra que le mencionaba, a los hijos de Dios, a su iglesia. Le entrega estéfanos como recompensa, y vemos a estos ancianos con estéfanos. Vemos también que al final, en el versículo 10, sí, en el versículo 10 dice, al puro final del versículo, Apocalipsis 4:10, dice que ellos echan sus estéfanos delante del trono. Y entendemos que el bimá de Cristo, Cristo nos da coronas a nosotros para nosotros ponerlas a sus pies. Entonces vemos toda esta representación de que es la iglesia del Señor estando representada ahí. Aparte, estos ancianos no solamente son mencionadas aquí en Apocalipsis 4, sino en los siguientes capítulos. Y se entiende que ellos tienen un gran y pleno conocimiento del Señor Jesucristo y de la obra que Él ha hecho. Entonces se entiende que la iglesia
deberíamos tener ese conocimiento pleno de Jesucristo, de la obra que Él realizó para salvarnos a nosotros. Ahora, lo último que vamos a ver es ¿por qué 24? Y vamos a ir a Primera de Crónicas 24. Primera de Crónicas 24, esta es otra referencia que podemos sacar y entender de estos 24 ancianos. ¿Y por qué ese número? Porque la palabra de Dios, los números también son muy importantes. Dios hace todo con un propósito, por supuesto, y el número 24 pues tiene una representación. Primera de Crónicas 24 y vamos a leer el versículo 4. Dice, aquí estaba, nada más un poquito de contexto, mis hermanos, antes de entrar, estaba el rey David dividiendo el sacerdocio levita en distintas áreas, en distintos ministerios. Y entonces llegamos al capítulo 24, versículo 4, que dice, y de los hijos de Eleazar había más varones principales que los hijos de Itamar, y los repartieron así, de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. Ahora, 16 más 8, 24. Nos quedamos ahí un momentito, ¿verdad? Y saltemos al versículo 19. Dice, estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según le fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Estos hombres fueron divididos para ministrar al Señor Jesucristo. Se estableció entonces que el sacerdocio a partir de este momento era el sumo sacerdote y 24 sacerdocios divididos, y vemos este mismo número. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Vayamos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y aquí Pedro hablándole a la iglesia, ya Jesucristo había marchado y estamos en el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, dice, vosotros como casa espiritual y sacerdocio santo. La iglesia ha sido establecida como el sacerdocio del Señor Jesucristo durante este periodo que Él nos ha permitido estar, el periodo de la iglesia. Y el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia es el sacerdocio de Dios durante este periodo. Entonces recuerden, en el Antiguo Testamento está la representación, un sumo sacerdote, 24 grupos sacerdotales, y aquí vemos en este tiempo, entendemos nosotros como iglesia somos el sacerdocio de Dios, y tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, que Él ya entró al lugar santísimo, entró y pagó el precio por nosotros, y ahora nosotros tenemos acceso directo a ese lugar santísimo también. Entonces vemos este número 24, tiene una representación, y lo podemos entender que es ese sacerdocio que Dios nos ha dado, y que esos 24 ancianos son la representación de la iglesia en el cielo. Y esta representación se da inmediatamente después del rapto. Por eso le decía que estos 24 ancianos nos ayudan a entender que la iglesia raptada estamos en la presencia del Señor Jesucristo. Qué maravilla, mis hermanos, porque usted amarra cosas de la Biblia, cosas que tal vez uno no ha visto, ha pasado por alto, y ve temas como estos. Usted dice, la palabra de Dios está completa y nunca dejamos de aprender de ella. Y a continuación de eso sigue el capítulo 5, que ya es la gran tribulación. Y durante la gran tribulación que pasa aquí en la tierra, también hay unos eventos en el cielo, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Pero eso no lo vamos a ver hoy, no se me preocupe. Yo sé que ya es tarde, ya nos agarró la hora, ¿verdad? Entonces, eso queda para la próxima semana, si el Señor Dios nos lo permite, nos presta vida, si Él no ha venido antes, porque su regreso es inminente. Si Él no ha venido antes por nosotros, estaremos estudiando los eventos en el cielo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero mayormente. Y luego esto, pues, veremos los eventos en la tierra, que es el periodo de gran tribulación. Entonces, mis hermanos, espero que haya sido de bendición para usted, que le haya sido de provecho. Espero que podamos aprender a la luz de la Escritura. Como digo, yo también estoy aprendiendo, estoy estudiando, he tenido que estar leyendo mucho en estos días, repasando la materia.
y ojalá que usted esté orando también por estos estudios. Ore por mí para que el Señor me dé sabiduría y también ore para que el Señor utilice estos estudios también para movernos a nosotros, saber que su regreso está inminente, saber que el que no haya escuchado el Evangelio y no lo haya aceptado, pues se quedará en un momento sumamente complicado. Aquel que se quede acá, pues sufrirá grandes consecuencias. Toda la ira de Dios que veíamos hoy, la ira divina de Dios va a ser derramada y va a ser un tiempo difícil. Entonces, gracias a Dios, gloria a Dios por aquellos que estamos seguros que nos iremos con Él. Y la pregunta también para hoy es, ¿nos iremos nosotros con Él cuando Él venga? Esa es la pregunta que quiero que meditemos el día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos, para dar por concluir el estudio. Como le decía, si usted tiene peticiones, ojalá nos las haga llegar, sea por este medio o por WhatsApp, para estar orando unos por otros como hermanos en Cristo. Oremos. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos, Dios mío, por este tiempo que nos permitiste, pues, abrir tu palabra, Señor, y poder estudiar de ella, Señor. Gracias, Señor, también porque en tu palabra está clara, Señor, que tú vas a venir por nosotros y que puede ser en cualquier momento, Señor, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, Padre amado, que estaremos allá contigo y una vez en tu presencia, Señor, y esa es una esperanza maravillosa, Señor, saber que tú vienes en cualquier momento, Señor, que a pesar de aflicciones, Señor, y demás que podamos estar pasando terrenalmente, Señor, pues tenemos esa esperanza, Señor, y va a ser por la eternidad, Señor. Entonces, todo lo que pasemos aquí, Señor, es irrelevante, Señor, con esa eternidad tan maravillosa, Señor, que tú nos vas a permitir estar allá contigo, Señor, viviendo y morando contigo, Padre amado. Padre, te pedimos por este estudio, Señor, para que tú puedas seguir dándonos sabiduría para estudiarlo, Señor, y también por los hermanos de la iglesia, Padre Santo, para que tú les suplas, Señor. Tú conoces los corazones y las peticiones de cada uno de ellos, Señor, las necesidades, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les suplas, Señor, de acuerdo a tu santa y preciosa voluntad, Padre amado, y también por si alguna persona, Señor, que no te conoce, Señor, o cree conocerte, Señor, y aún no se ha convertido de corazón, Padre amado, que tú también puedas tratar con ella, Señor, principalmente, Señor, para que pueda rendirse a tus pies, Señor, y pues obtener ese regalo maravilloso, Señor, que tú nos ofreces solo por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y todo está en tus manos, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Con mis hermanos estamos despedidos y que el Señor les bendiga.